vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 39. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 8, versículo 39. Hoy vamos a finalizar este capítulo en el Evangelio de Juan. Vamos a dar lectura desde el verso 39 hasta el verso 59, Juan capítulo 8. Dice así la palabra de Dios, acompáñenme con su mirada. Dice la Biblia así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das con ella. Oramos, Señor, para que tú puedas obrar en nuestro corazón a través de la Escritura. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les digo, ya estamos en esta predicación, estamos terminando el capítulo 8 de Juan, y el título de esta mañana, de esta ya tarde, es Realidades espirituales, ¿sí? Realidades espirituales. Creo que estamos de acuerdo en decir que una de las palabras que más son atacadas en nuestros tiempos es esta palabra: realidad, ¿sí? Realidad. El diccionario define la palabra realidad como una existencia real y efectiva de algo, ¿sí? Esa es una definición corta en cuanto a realidad, es una existencia real y efectiva de algo. Hay una popular frase que muchas veces podemos escuchar, no sé si la has escuchado, pero la frase es: la realidad ahora es subjetiva. La realidad ahora es subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando alguien usa esta frase, cuando alguien utiliza estos términos, está hablando
o sugiere que la percepción individual de cada uno, la percepción individual, hace la realidad de las cosas. Y que hoy la forma en que yo veo las cosas, la forma en que yo defino las cosas, eso entonces es realidad. Y eso es lo más importante. Se está quitando a la realidad como algo objetivo, como algo universal, y las personas entonces hoy dicen que la realidad es algo subjetivo, que lo construye cada uno de nosotros. Ahora, cuando empezamos a examinar este tipo de frase o lo que envuelve esta frase, nos damos cuenta cómo hoy las perspectivas individuales están afectando la forma en que vemos la realidad. Nos damos cuenta cómo ciertas enseñanzas dentro de la filosofía, dentro de la psicología, también están destruyendo la realidad. Nos damos también cuenta que el papel de la información y los medios, que muchas veces tienen un sesgo hacia llevarnos a ver algo, están afectando la realidad. Y nos damos cuenta de esto, de verdad que estamos en un mundo que dice esto. La realidad es algo subjetivo. Y mientras estudiaba estos pasajes, pensaba que si hoy la realidad de las cosas que son terrenales, la realidad de las cosas que son físicas, la realidad de las cosas que socialmente son aceptadas, que podemos verlas, están siendo hoy cuestionadas, imagínate la oposición que se levanta hacia las realidades espirituales. Si hoy lo real para todos está siendo cuestionado, imagínate cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de realidades espirituales. El Señor Jesucristo habló de realidades. No habló de algo subjetivo, no habló de algo que debemos considerar si es verdad o no es verdad. El Señor Jesús habló de realidades. Las realidades espirituales que declara Cristo Jesús, mis hermanos, lo proclamamos nuevamente, son verdad, son objetivas y son universales. Eso es la verdad de Cristo Jesús. Es verdad, es universal y es objetiva. Y en los pasajes de hoy vamos a ver dos realidades. Ahora necesitamos recordar dónde estamos. ¿Se acuerdan del contexto de los pasajes que estamos estudiando? Esta conversación comenzó ahí desde el versículo 12 del mismo capítulo. Los judíos están conversando con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en el templo, está enseñando. Hay una multitud que está escuchando, que está aprendiendo de Cristo Jesús. Él está en el patio de las mujeres dentro del templo. Acuérdense que el templo estaba dividido por diferentes patios, diferentes áreas. Y a las mujeres se les limitaba a llegar hasta este patio. Y ahí está el Señor Jesucristo. Ahora no lo había pensado, pero ve cómo Dios no hizo una distinción. Dios enseña a mujeres, a hombres. Él pudo haber estado en el patio de los hombres enseñando en el patio más íntimo del templo, pero para las mujeres era algo inaccesible. No, el Señor está aquí, está en este lugar, está enseñando. Ahí está el lugar donde normalmente los fariseos tienen sus reuniones. Estos líderes están escuchando la enseñanza de Jesucristo. Recuerda que ha terminado ese festejo, esa fiesta de los tabernáculos. Así que están esas luces. Y el Señor entonces ha proclamado que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y el Señor proclama: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la primera declaración que abre todo este diálogo entre los judíos y el Señor. Y lo que veíamos la semana pasada eran estas 3 declaraciones, ¿se acuerdan? Primera declaración: yo soy la luz del mundo. Después, en el versículo 21 del capítulo 8, veíamos la segunda declaración. El Señor dijo, otra vez les dijo Jesús, verso 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis.
a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esta es una declaración de condenación, mis hermanos. Dios les está hablando a estos hombres que han decidido en su corazón no creer, rechazarle, cuestionarle, menospreciarle. Y el Señor es claro en decirles: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y porque no pueden venir, en sus pecados morirán. La tercera declaración la veíamos ahí en el verso 31. Dice la Biblia que había personas que estaban creyendo. Veíamos que la declaración del Señor es real, es correcta. A todos los que creen, en el verso 21 el Señor dice: si vosotros verso 31, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta declaración es verdad. En Jesucristo, en las palabras de Cristo Jesús hay libertad. Pero ¿cómo responden estas personas que dicen creer? Versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y veíamos aquí que Juan hace muchas veces esto, que no simplemente porque vemos la palabra creer quiere decir que ellos han abrazado el Evangelio. Ahí en Juan capítulo 2 dice que mucha gente creía, pero Jesús no se confiaba de ellos. En Juan capítulo 12 dice que había mucha gente que creía, pero que no lo confesaba. Y porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces Juan te está llevando a entender que cuando él te dice que hay gente que está creyendo, lee el contexto, lee los siguientes versículos, porque te vas a dar cuenta si realmente es una fe verdadera. Esta no es una fe verdadera, mis hermanos, porque es una declaración verdadera. En Cristo Jesús hay libertad. Pero estos hombres se sienten ofendidos y le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y veíamos entonces estas declaraciones. Y así como pusimos atención en los primeros versículos en cada párrafo, si te das cuenta, esta sección se divide por párrafos. Ahora quiero que pongas atención a los últimos versículos de los dos párrafos que nos faltan, porque van a ser las dos realidades que Dios va a hablar aquí. Mira, en el verso 47, la primera realidad va a ser esta, verso 47. Al final todo el argumento del Señor va a terminar acá, y dice en el verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Porque no sois de Dios. Ese es el primer punto de hoy, es la condición espiritual. ¿De quiénes? De ellos. La primera realidad que vemos aquí es esta condición, la condición espiritual de ellos. Ustedes no escuchan, porque no son de ellos. La segunda verdad espiritual que vamos a ver se proclama ahí en el verso 58. Verso 58 dice ahí: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. La segunda realidad es la verdad espiritual acerca de quién. De Él. De Él. Antes los argumentos del Señor Jesucristo eran para que ellos vean la realidad. El Señor habla acerca de quién es Él, habla acerca de su intimidad con el Padre, habla acerca de el Padre y Él son uno. Pero en este punto, cuando el Señor dice, yo soy, mis hermanos, aquí de forma clara proclama quién es Él. Ellos no tienen ya que deducir lo que Jesús está diciendo. Ellos ya no tienen que llegar a crear la declaración final. No, el Señor es claro y dice aquí, yo soy antes que Abraham fuese.
yo soy, yo soy. Y lo leímos ahí en Éxodo, eso significa mucho para los judíos. Aquí claramente lo que Jesucristo está diciendo es, yo soy Dios, yo soy Dios. Y por eso vamos a ver la reacción de estos hombres. Estos versos funcionan como resumen de ambas enseñanzas por parte del Señor. Y así va a terminar este diálogo. Ellos van a cuestionar, ellos no pueden entender la enseñanza porque en última instancia su condición presente está determinando la respuesta de su corazón. Y al final entonces ellos van a tomar piedras y estarán dispuestos a apedrear a Jesucristo porque entendieron que ese hombre claramente se estaba declarando Dios. Así es como va a terminar este capítulo. Entonces veamos la primera realidad espiritual, la condición espiritual de ellos. Y ahí en el verso 39, vamos a comenzar, dice ahí, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. El Señor pasa del linaje a la paternidad. Date cuenta que en el verso 37, el Señor Jesucristo claramente reconoce que ellos son linaje de Abraham. Dice el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham. El Señor reconoce su linaje, reconoce su ascendencia, reconoce esta realidad, pero de ese linaje pasa ahora a la paternidad. Y les dice, ellos responden que nuestro padre es Abraham, pero Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Las obras de Abraham harían. El Señor pone un pero a esto que ellos están pensando que es verdad. Él cuestiona, ¿qué está cuestionando aquí el Señor Jesucristo? El Señor está cuestionando el nivel de parecido. ¿Sí? Él está cuestionando lo que se parecen a su padre. Él dice aquí, físicamente es verdad, ustedes son linaje de Abraham, pero cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de imitación, cuando hablamos de legado, cuando hablamos del ejemplo que Abraham debería ser para ustedes, ustedes no tienen nada que ver con Abraham. Espiritualmente son muy diferentes. De la descendencia, del linaje, entonces el Señor pasa a la paternidad. Y el Señor les dice, ustedes hacen lo que han escuchado, han oído acerca de su Padre. Ellos inmediatamente pueden observar cómo desean ir en contra de todo argumento que el Señor Jesucristo está diciéndoles. Inmediatamente nuestro Padre es Abraham. Quiere decir, desde luego, que ellos están acobijando, amparando a Abraham en todo sentido, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Ellos declaran por medio de estas palabras que espiritualmente son libres, que no necesitan ser liberados de ninguna esclavitud y se consideran a sí mismos como una descendencia no solo física, sino espiritual de Abraham. Y el Señor va a cuestionar eso. Lo cuestiona claramente y en el versículo 40 el Señor dice, ustedes, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y mira lo que dice aquí el Señor, no hizo esto Abraham. Esto no lo hizo. ¿Qué esperamos cuando vemos estas palabras? Inmediatamente lo que esperaríamos otra cosa, pero ya conociendo a estos líderes, lo que siempre vamos a esperar de parte de estos hombres es ataque, ¿no? E inmediatamente ve el ataque que van a hacer estos hombres, ahí, versículo 41, al escuchar esto, dice, y vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios.
yo me hacía la pregunta, ¿estos líderes conocían el testimonio de María? Ellos conocían el testimonio de José, ellos conocían, obviamente no creían, pero conocían el testimonio, sabían lo que había pasado. La realidad es que no importa si lo conocían o no lo conocían, ellos no estaban dispuestos a creerlo. Para ellos esto de obra del Espíritu Santo era algo que no estaban dispuestos a aceptarlo. Así que lo que vemos aquí es cómo ellos niegan rotundamente quién es Él, quién es Cristo Jesús. Inmediatamente le dicen, nosotros somos de Dios, tú no. Eso es el sentido de estas palabras. Tú no. Tú eres ajeno de Dios. Tú eres concebido en pecado y eres pecador. Eso es lo que le están diciendo al Señor Jesucristo. Lo que realmente, dice un autor, quieren decir es esto: nosotros no hemos nacido de fornicación, pero tú sí. Respecto a nuestro nacimiento no hay dudas, pero en tu caso es diferente. De hecho, más adelante, en la literatura judía se va a decir que Jesús es el hijo bastardo de María. Los judíos nunca van a reconocer la obra del Espíritu Santo en el nacimiento de Cristo Jesús. Y estos mismos hombres no solamente van a testificar, sino que van a dejar escritos donde digan que Jesús nació, mis hermanos, de fornicación. Nunca están dispuestos a reconocer quién es Cristo Jesús. Otra vez el problema que ha dicho anteriormente, las obras, mis hermanos, deben ir en armonía con aquello que decimos. Su identificación ahora es más allá de Abraham. Ellos dicen que su padre ya no es Abraham, ¿no? Tenemos un padre, dice el versículo 41. Nuestro padre es Dios. Pero el Señor ahora tiene una respuesta también para ellos, para esto. Y el Señor va más allá de creer. En su respuesta, date cuenta que el Señor va más allá de creer, va más allá de confiar. Les dice a estos hombres, Jesús les dijo, versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, bueno, no es Abraham, bueno, si fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estas palabras van más allá de simplemente creer, van más allá de confiar. Esa confianza se vuelve, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, confiar en Cristo es lo mismo que amarlo. No hay una diferencia, hermanos. ¿Tú dices creer en Cristo Jesús? ¿Yo digo creer en Cristo Jesús? Bueno, esa fe, esa confianza se mide en la forma en que yo lo amo, en que yo le amo. Este es el cuestionamiento hasta estos hombres. Si ustedes fueran de Dios, ustedes a mí me amarían, porque yo soy de Él y porque he venido de Él. Mira, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 16, verso 22. 1 Corintios 16, 22. Primera de Corintios 16, 22. Mira cómo va a terminar con una de las palabras que termina Pablo aquí en su carta. Primera de Corintios 16, 22 dice ahí: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Es lo mismo que el Señor Jesucristo le está diciendo a estos hombres. Como te digo, esto va más allá, mis hermanos. Esto involucra la fe. Esto involucra mi confianza en el Señor Jesucristo.
Pero esa confianza y esa fe no simplemente queda en palabras, sino queda en un amor real, en un amor verdadero. El creyente no solo cree, ama al Señor con un amor incondicional. No perfecto, pero sí un amor real y constante. Y por eso Pablo te puede decir, el que no ama al Señor Jesucristo está destinado a ser destruido. Eso es anatema. Ningún creyente debería preguntarse, o debería alarmarlo esto que está diciendo aquí. El que no ama al Señor Jesucristo, mis hermanos, es anatema. El que ama al Señor Jesucristo ha creído, ha puesto su fe en Él. Confía. Es un mensaje que puede ser confundido. Las palabras del Señor Jesucristo son muy claras. Como Pablo dice en este pasaje, es muy claro. No se puede creer en Jesús sin amarlo. Quiero repetir esto. No se puede creer en Jesús y no amarlo. Eso es el cuestionamiento a estos hombres. Regresamos ahí a Juan. Sigue hablando el Señor Jesucristo. Habla de nuevamente esta relación entre Él y el Padre. Él ha venido del Padre. Él no ha venido de sí mismo, sino que Él lo ha enviado. Y después en el versículo 43, el Señor Jesucristo les pregunta, no va a haber respuesta, pero les pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y el Señor va a responder, porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Recuerdan que para estos hombres el Señor es un hombre que no ha sido formado, es un hombre indocto? ¿Es un simple maestro sin prestigio de Nazaret? ¿Es un hombre que está loco, que tiene demonio? ¿Es un hombre sin autoridad, sin las credenciales para enseñar, para predicar? Ahora, todas estas cosas para ellos podrían ser la respuesta de por qué no lo escuchan. ¿Sí? No te escuchamos por esto. Pero eso no es la realidad. La realidad no es esto que ellos dicen. La realidad es que no es un hombre que está preparado. La realidad es que no le falta preparación. La realidad es que no está loco. No, nada de eso es real. Lo que es real es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Por qué les es difícil escucharme, entender mi lenguaje? No por lo que soy, no por lo que represento, no por lo que ustedes piensan, sino porque no pueden escuchar mi palabra. No pueden, están incapacitados. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, no pueden entender mi lenguaje, la palabra entender literalmente significa entender el significado de algo. Comprenderlo completamente. El Señor dice, ustedes no pueden comprender el significado de mis palabras. Y cuando les dice, ustedes no pueden escuchar mi palabra, la palabra escuchar no simplemente es oír, la palabra escuchar es prestar atención y generalmente involucra responder. Lo que el Señor les está diciendo aquí, ustedes no pueden responder. Sabemos que estos hombres estaban llenos de prejuicio y el prejuicio oscurecía su mente. Pero también el Señor destapa aquí la realidad. Por eso te dije, todas estas palabras van a ir apuntándonos, nos van a ir
llevando hasta la conclusión del verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Déjame ilustrarlo de esta manera, a ver si sirve. No soy muy bueno en las ilustraciones, pero a ver si sirve esta ilustración. Imagínate por un momento que en una plaza grande un niño deja de ver a sus padres, los pierde en medio de la multitud, los pierde de vista. Y de pronto aparece un hombre que empieza a llamarle para que vaya con él. Un hombre desconocido. Si no es por medio de engaños y violencia, es muy difícil que el niño vaya, ¿cierto? Es muy difícil que el niño acceda a ir con este hombre desconocido, que voluntariamente decida seguirle, prestar atención a sus palabras y responder. ¿Por qué un niño no iría? Porque no lo conoce. Porque no hay ninguna relación de por medio. Mis hermanos, así estos judíos no prestaban atención a las palabras de Cristo porque no había ningún vínculo con Él. Porque ellos no eran hijos de Abraham, porque ellos no eran hijos de Dios, porque ellos estaban en otra realidad, en otra condición. Y esa era, o esa es la que Dios ahora va a describir, Cristo va a describir de ellos. Date cuenta de esto. No hay nada de estos hombres con Jesucristo. No hay ningún vínculo. Y por eso ellos no pueden escuchar sus palabras. Ahora el Señor les va a decir ahí, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Lo que había sido una sorpresa, porque nunca se los dijo hasta este momento. Ellos estaban refutando, pero refutaban porque no sabían qué Dios les iba a decir, qué Cristo les iba a decir, pero hasta este momento ahora sí. Ahora está identificado quién es su padre. Ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Sus deseos reflejaban a quién pertenecían. Los deseos de nuestro corazón van en armonía de quiénes somos. Algo tan obvio, pero que muchas veces negamos. Los deseos de nuestro corazón, la dirección de nuestra vida manifiesta quiénes somos, mis hermanos. Es algo obvio, es algo fácil de decirlo. El Señor describe a su verdadero padre. ¿Quién es su padre? Es Satanás. Esta palabra significa acusador, calumniador. Lo relaciona directamente con su carácter, con aquel que engaña, con aquel que calumnia, con aquel que tergiversa el carácter de una persona. De ahí viene el significado, de ahí viene la palabra que el Señor está usando para hablar de este hombre. ¿Y cómo califica a este padre? En primer lugar, él ha sido un asesino, un homicida. Cuando lo vemos a Satanás actuando ahí en Génesis capítulo 3, verso 1, como una serpiente, por medio de su engaño y de su mentira, el hombre murió. El hombre murió. Cuando vemos a Caín y Abel ahí, en Génesis capítulo 4, y vemos cómo Caín se levanta contra Abel y lo mata. Y después vemos ahí en Juan, en su carta primera de Juan, explicando por qué Caín hizo eso. Porque él era del maligno, dice Juan. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice que él es un león rugiente. ¿Buscando a quién?
Devorar, mis hermanos, matar, destruir, asesinar. Lo vamos a estudiar más adelante en Juan capítulo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Él ha sido homicida desde el principio. Él engañó a los hombres y por su forma de obrar el hombre murió eternamente. Fue separado de Dios. Trajo muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y él es un mentiroso. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 14 dice que él se disfraza como ángel de luz. Desde el comienzo, dice un autor mismo de la historia de la humanidad, el diablo tuvo en su corazón el homicidio y de hecho hundió a la raza humana en el océano de la muerte física, espiritual y eterna. La caída del hombre con todas sus consecuencias lo tuvo a él por autor. Él no se basa en la verdad porque no hay verdad en él. Por medio de la mentira el diablo trajo la muerte. Por ello Jesús relaciona ambas cosas. El diablo es homicida y mentiroso a la vez. Al decir que Satanás no está por la verdad e inmediatamente añadiendo que no hay verdad en él, el Señor subraya en la forma más vigorosa posible la idea de que no hay conexión alguna entre el diablo y la verdad. Los dos son totalmente opuestos. Mis hermanos, opuestos. Como resultado de esto también vemos que Jesús cree que el diablo existe y que ejerce una influencia tremenda en la tierra. Para nuestro Señor, el príncipe del mal no es una ficción de la imaginación, sino una terrible realidad. Cualquier tipo de enseñanza que niega, que distorsiona, que confunde la palabra de Dios, la realidad de Cristo, ¿cómo debemos calificarla, amada iglesia? Como engaño. No debemos dudar de su procedencia. No debemos coquetear con aquello que va en contra de la palabra de Dios. Y por eso el creyente debe crecer en su discernimiento. Todo lo que postula Satanás, mis hermanos, es mentira, es engaño. Y tarde o temprano va a traer muerte, porque él busca eso. Busca destruirte. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que la verdad de Dios es verdad y que al final esa verdad va a cumplirse? Y que no hay cosa que hagamos que niegue eso. Cuando el Señor dice algo en su palabra es verdad y va a pasar el tiempo y va a ser verdad. Pero también lo contrario es, perdón la repetición, pero es verdad, es verdadero. La mentira tarde o temprano va a traer muerte. Si tú no aprendes a distinguir entre lo que Dios dice y lo que Satanás dice, si tú pierdes tu discernimiento espiritual, si tú empiezas a creer sus mentiras, si tú no te preparas en su palabra, si tú no amas su palabra, tú puedes creer una mentira. Y tarde o temprano esa mentira a tu vida traerá muerte. Muerte. Satanás, mis hermanos, es un león rugiente. Te está buscando. Pedro le estaba hablando a creyentes, no a inconversos, no a gente que no creía, a gente que cree, a gente que ha decidido seguir a Cristo Jesús. Cuidado con las mentiras del enemigo. Él es verdad, Cristo Jesús es verdad. Entonces la única respuesta para su rechazo de estos hombres es que ellos no son de Dios y necesitan que esa condición cambie. Versículo 46, dice ahí: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? Vemos aquí una clara afirmación, una audaz afirmación de la impecabilidad de Cristo. Solo Él, que es el Santo, mis hermanos, en comunión íntima con el Padre, se atrevería a lanzar un reto como este. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién me convence de pecado? Me encantaba lo que un autor decía, porque él decía que cuando Pilato va a juzgar al Señor Jesucristo 3 veces, él va a decir que no haya ningún delito en este hombre. Más adelante, el ladrón que va a morir al lado del Señor Jesucristo va a decir que este hombre no ha hecho nada malo. Más adelante, el centurión que está dirigiendo la crucifixión va a ver a ese hombre clavado en la cruz y va a decir, realmente este hombre era justo. La conclusión es sencilla. Ninguno podía acusarlo de pecado. Entonces todo lo que decía era verdad. Si no, que lo acusen. Pero no hay forma de acusarlo, Él es la verdad. No falta verdad en las palabras de Cristo Jesús, no falta el carácter moral. Él es impecable. Date cuenta que no hay respuesta para esto. No tienen forma de responder. De hecho, la mejor respuesta para estos hombres es otro ataque. No pueden cuestionarlo. No hay nadie de los que está ahí que pueda redarguirlo de pecado, convencerlo de pecado, acusarlo de algo. Lo único que tienen es volver a ofenderlo. Y eso va a aparecer ahí en el verso 48. Pero antes de esa ofensa, el Señor entonces termina de esta forma. Y aquí está, como te digo, este argumento que va avanzando y termina con esta realidad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ser de Dios no solo implica pertenencia, sino determinación de obedecer lo que Él establece. De otro modo, decirlo de otro modo sería oír su voz en la palabra, servirle con entrega. Los verdaderos hijos de Dios son los que creen. Amén. Amén. Pero también son los que obedecen. Son los que viven, buscan vivir conforme a su voluntad, haciendo las obras que Dios mismo genera e impulsa en ellos. Los hijos de Dios son los que creen, obedecen y viven conforme a su voluntad. Este es un rasgo particular de Juan. La noción de qué tiene el universo, mis hermanos, agudamente, él ve la realidad y Juan el apóstol ve luz y oscuridad. Juan ve verdad y mentira. Juan habla de vida y muerte. Juan habla de el reino de Dios y el reino del mundo. Para Juan no hay un terreno medio. No puedes estar en medio. Para Juan no existe eso. O estás en la verdad o estás en la mentira. O estás en la luz o estás en la oscuridad. O estás en la vida o estás en la muerte. O le perteneces a Dios o le perteneces al diablo. Satanás está en todo lo que Dios no está. Y practicar el pecado es ponerse del lado de Satanás contra Dios. La razón sencilla de los fariseos para rechazar a Jesús, el Verbo de Dios, era su dedicación al padre de las mentiras. Ellos querían hacer las obras de su padre. Pensando en una aplicación, mis hermanos, quiero que después de estos pasajes deberíamos realmente preguntarnos cosas que trasciendan, que nos hagan ver esta realidad. Mira, pregúntate esto. Yo también me lo pregunto.
¿Cómo respondes? ¿Cómo respondo a lo que leo, estudio y escucho de la palabra de Dios? ¿Puedes escuchar y responder a la palabra de Dios? Si tú nunca has podido escuchar y entender las palabras de Cristo, si tú no tienes la capacidad de obedecerle, de amarle, tal vez perteneces a la familia equivocada. Tal vez pertenezco a la familia equivocada. Pensaba, por ejemplo, algo bien práctico. Pensaba en los padres, en nosotros que tenemos hijos. Muchas veces vemos a nuestro hijo que viene a la iglesia, que nos escucha. Deberíamos tomar estos pasajes y responder realmente, o hacernos la pregunta que si nuestro hijo realmente está respondiendo a la palabra de Dios. No deberíamos dar por sentado que porque vienen a la iglesia son hijos de Dios. Qué importante es esto. Yo pienso en Esteban, pienso en Ainara. Leemos la Biblia en casa, venimos a la iglesia, hacemos el devocional de piedras lisas, hablamos de Dios, pero después quiero ver a estos niños escuchando a Dios, amando a Dios, respondiéndole a Dios, no a mí como padre, porque eso va a ser una evidencia de que realmente han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, nuevamente, ¿cómo estamos respondiendo a su palabra? Necesitamos seguir predicándonos la verdad. La última o la segunda realidad de esta predicación es la verdad espiritual acerca de Él. Esta va a ser más rápida. Como te dije en el verso 48, al Señor diciéndoles, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me convence de pecado? No hay respuesta para eso, no tienen argumento. Así que miren el verso 48. Estos hombres respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Por qué? No, nada más quieren ofender, no, nada más quieren detenerlo, nada más quieren despreciarlo y le dicen lo primero, tú eres samaritano. Y recordamos que esta es una de las mayores ofensas que puede recibir un hombre. En este contexto, los judíos despreciaban a los samaritanos. El Señor no va a responder esto porque Jesús no piensa como ellos. El Señor va a responder lo segundo. Pero entonces le dicen esto al Señor Jesús: tú eres un samaritano, tú eres un despreciado, tienes demonio. Y el Señor le responde: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Ustedes me deshonran. ¿Qué ven? Mira, me encantaba porque pensaba más en este pasaje y de pronto aquí ellos es como que ven a un enemigo en Jesús. Tú nos hablas de esta forma, nos cuestionas porque tú tienes demonios. O sea, lo veían como un enemigo. Ellos se siguen viendo como hijos de Dios. ¿Sí entienden eso que está haciendo acá, lo que están haciendo estos hombres? Ellos son las víctimas, ¿no? En este momento. El que está guiado por el enemigo es él. Él tiene una gente que va en contra de la verdad. Pero el Señor aquí les dice: antes yo honro a mi Padre. Y bueno, hemos visto, mis hermanos, que este capítulo está lleno de desprecio. ¿Qué han hecho una y otra vez los judíos a Jesucristo? ¿Lo han deshonrado? ¿Le han dicho dónde está tu Padre? ¿Le han dicho quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres? ¿Han cuestionado una y otra vez sus palabras? Le han dicho: a menos que te suicides, claro, no iremos a donde tú vas. Una y otra vez han deshonrado al Hijo de Dios.
verso 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¡Qué palabras! La tarea del Señor no es defender su reputación, su imagen, o si tiene razón delante de ellos. Hay quien busca todo esto, y el Señor descansa en esta obra. Así que el Señor ahora, verso 51, les dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Jesús hace una promesa a quienes le honran y le glorifican, respondiendo a su llamado. Las palabras de Cristo traen vida eterna. Su palabra imparte vida. Y este argumento va a ir hacia adelante cuando Él declare la verdad espiritual acerca de Él. Hay una relación completa en lo que Él es y lo que Él da. Por eso va a terminar el Señor diciendo: yo soy. Mi palabra da vida eterna porque yo soy la vida. Sus enemigos, date cuenta cómo no tienen problema, ni siquiera en repetir lo que Él está, o sea, están entendiendo. Miren, el versículo 52 dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eso decía el Señor? Sí. Ellos venían entendiendo, sí, eso estaba diciendo el Señor. Ahora, siguiente, mira, versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Es mayor? Sí, eso es lo que el Señor está diciendo, es mayor, y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos están entendiendo lo que Jesús está diciendo. Ellos entienden que Él está prometiendo vida más allá de la muerte. Ellos están entendiendo que ese hombre se está haciendo más grande que Abraham y más grande que todos sus ancestros. Ellos están entendiendo la proclamación de la gloria de Cristo Jesús. Y por eso le hacen la pregunta: ¿quién te haces a ti mismo? A ver, ¿por qué hablas tantas? ¿Por qué tanta gloria? ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué dices eso? Claro que sí, el que estaba delante de ellos era mayor que Abraham. Y claro que sí, ese hombre se estaba adjudicando poder. Cristo Jesús era todopoderoso, Él tenía vida, Él era grande. Así que el Señor les responde, versículo 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Todo termina aquí, en esta gloriosa realidad, la verdad espiritual acerca de Él. El Señor habla de Abraham ahí en Hebreos capítulo 11, 13. Hebreos habla acerca de Abraham y dice la Biblia que ellos esperaban, que ellos veían, que ellos se gozaban de lo que vendría. Jesús se está refiriendo a eso. Recuerden que a Abraham se le fue dado una promesa, que en su descendencia serían benditas todas las naciones, que Isaac era parte de esa promesa.
y que seguiría ese linaje hasta que un día llegaría ¿quién? El Mesías. Abraham sabía esta promesa. Y Jesús dice, Abraham lo sabía y se gozaba de ver este día. El cuestionamiento de estos hombres es, ni siquiera tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Y la respuesta es entonces, van a escuchar la afirmación más grande de parte del Señor Jesucristo. La oposición de Jesús ha alcanzado una nueva intensidad. Incapaces de contener ya más y de controlar su indignación iracunda, escuchando esta afirmación de Cristo, escuchando cómo el Señor dice yo soy, en lugar de yo era, Él dice yo soy Jesús. No solo con este yo soy transmitía la idea de ser anterior a Abraham, sino de ser atemporal, de ser eterno, la misma naturaleza de Dios. Así como se presentó a Moisés, así se está presentando delante de ellos. Es el mismo Dios, el gran yo soy. Entonces, ellos catalogan esta afirmación como una blasfemia horrible que debe castigarse por la muerte de lapidación. Los judíos corren, mis hermanos, a buscar piedras. Date cuenta cómo, por ejemplo, esta es una idea de que te da que el templo todavía estaba algunas partes en construcción. Van los judíos, inmediatamente buscan piedras, van a apedrear al Señor Jesucristo. ¿Han entendido lo que Él ha dicho? ¿Entienden lo que esa afirmación significa? Y así finaliza este trágico diálogo entre Jesús y los judíos. Como sucedió en esa ocasión, siempre hay dos posibles opciones. La primera es aceptar e inclinarse ante este hombre con una fe humilde y arrepentida, confesándolo como Señor y Salvador. Pero la otra respuesta está ilustrada por este pueblo judío. Es el rechazo amargo y endurecimiento de corazón, lo cual traerá condenación eterna. No hubo afirmación más clara de la deidad de Cristo que las mismas palabras de Jesús. Ya no expresa veladamente lo que es, ya no va a ser por medio de obras solamente, por palabras poderosas. Él afirma delante de ellos quién es. No hay duda, mis hermanos, de quién es Él. No hay duda. Necesitamos escuchar con humildad esta hermosa realidad. Considerar sus palabras y seguir meditando en este Dios. Mis hermanos, ya para terminar, concluyo con esto. La condición de nuestro corazón se refleja por medio de nuestras obras. Nuestra forma en que vivimos refleja quiénes somos. El Hijo de Dios escucha la palabra de Dios, permanece en ella, ama al Señor y crece en la gracia de Dios. No podemos confundir las enseñanzas claras de Jesucristo. Amén. Dos realidades espirituales. ¿Oramos? Señor, queremos agradecerte por tu palabra en esta tarde. Señor, ayúdanos a poner atención a esto que hemos escuchado, Señor. Dios, gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres el pan de vida y que tú eres Cristo Jesús, la luz del mundo, y que podemos ir a ti y que podemos encontrar en ti salvación y que necesitamos creer, confiar. Señor, esto no es por obras. Señor, esto no es moralidad.
Señor, esto es reconocer lo que tu palabra enseña claramente de quién eres tú, Cristo Jesús. Señor, si somos tuyos y te pertenecemos, Señor, viviremos una vida que refleje el escuchar tu palabra, que refleje un verdadero amor a ti. Como dijo Pablo, anatema sea el que no ame al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres el gran yo soy. En Cristo Jesús.